Base de datos por Alejandro González. Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información cuyo con la cual puede almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Además de eso, su uso principal es el facilitar el uso y acceso a la información. Sus principales características pueden ser: permiten organizar y recopilar miles de datos. Se puede utilizar en distintos escenarios. Los accesos a la base de datos por lo general son restringidos. Tienen múltiples tareas y son accesibles a distintos tipos de usuarios. Es un sistema que se conforma por datos almacenados en un disco u otros medios. Tiene independencia lógica que puede llegar a ser física. Puede contar con métodos de seguridad que sean capaces de proteger los datos almacenados en ella, permite concurrencia de acceso de usuarios, permite recuperar datos y mantiene la integridad de los propios datos. Sus principales aplicaciones son desde los inventarios de una tienda o la información de los suscriptores de televisión por cable hasta las listas de distribución de correo de marketing y la emisión de cheques de nómina a los empleados. No es solo para las grandes empresas, puede crear una práctica base de datos personal o familiar para realizar un seguimiento de casi cualquier cosa, incluido su colección de videojuegos, recetas, contactos, CD de música y libros. Su uso aplica para empresas grandes, pequeñas, medianas, para ONGs, para la educación a cualquier nivel, para aplicación de uso en los hogares, etc. ¿Cómo se clasifica? Por la variabilidad, si son estáticas o dinámicas. Estáticas son aquellas que solo se emplean para la lectura o consulta de información, la cual no puede ser alterada. Dinámicas son bases de datos que pueden ser consultadas y actualizadas según las necesidades que se presenten. ¿Cómo se clasifican? Por el contenido también. Bibliográficas de textos completos, directorios y especializadas. Bibliográficas contienen los datos principales de una publicación, contiene información sobre el nombre del autor u autores, fecha de publicación, título editorial, número de edición, área de estudio o temática, entre otros. De texto completo, almacena por completo las fuentes primarias de documentos o textos, en especial si son de carácter histórico, científico o documental. Directorios: se registran números de teléfono, direcciones de correo electrónico, datos de facturación, códigos, entre otros. Especializadas son las que se emplean en diversas áreas que tienen un público determinado y que son construidas a fin de satisfacer una necesidad en específico. Por la administración de datos: jerárquicas, de red, transaccionales, relacionales y multidimensionales. Jerárquicas: se almacena un gran volumen de información que está organizada según su nivel de importancia y de datos compartidos. De red: contiene una serie de datos registrados y conectados entre sí. Es ampliamente utilizada para programadores. Transaccionales: para recolectar y recuperar datos de manera rápida. Por lo general son empleadas para realizar análisis de calidad, recolectar datos de producción, realizar transferencias bancarias, entre otras. Relacionales: se emplean para representar problemas reales y administrar datos de manera dinámica. Su objetivo es relacionar datos de diversas formas y es capaz de recuperar datos mediante consultas de información. Multidimensionales: permite desarrollar aplicaciones específicas. Las tablas que conforman estas bases de datos pueden ser tablas o métricas. Independencia de datos: lógica y física. Lógica es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Física es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual o los externos.
La independencia física se refiere solo a la separación entre las aplicaciones y las estructuras físicas de almacenamiento. Es más fácil de conseguir que la independencia lógica. Relación entre los sistemas de información y las bases de datos. Para entender la relación entre uno y la otra hay que explicar lo que viene siendo las propias sistemas de información y las bases de datos, además de para qué se suele utilizar. Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Además de eso, realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. Una base de datos es una entidad en la cual se puede almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. Es una herramienta que funciona como almacén, es decir, guarda grandes cantidades de información de forma organizada para poder encontrarla y utilizarla de manera fácil y ordenada. A su vez, los sistemas de información son un todo. Las bases de datos son una herramienta que forma parte de los sistemas de información. Sistema de gestión de datos. Es el software responsable de administrar uno o más bases de datos. Se utiliza sus siglas en inglés para identificarlo. DBMS. Gestiona los datos, el motor de la base de datos que permite acceder a los datos, bloquearlos y modificarlos. Y el esquema de la base de datos que define la estructura lógica de la base de datos. Estos tres elementos fundamentales ayudan a proporcionar concurrencia, seguridad, integridad de datos y procedimientos de administración uniformes. Sistema de gestión de datos. Para entender que en un sistema de gestión de datos, tenemos que recordar que en 1975 un comité se propuso una arquitectura de 3 niveles para los sistemas de gestión de bases de datos, cuyo objetivo principal era el de separar los programas de aplicación de la base de datos física. En esta arquitectura, el esquema de una base de datos se define en 3 niveles de abstracción distintos. Estos niveles son nivel interno físico, nivel externo o de visión y el nivel conceptual. El nivel interno físico describe la estructura física de la base de datos mediante un esquema interno. Este esquema se especifica con un modelo físico y describe los detalles de cómo se almacenan físicamente los datos, los archivos que contienen la información, su organización, los métodos de acceso a los registros, los tipos de registros, la longitud, los campos que los componen, etc. Nivel externo o de visión es el más cercano al usuario. Se describen varios esquemas externos o vistas de estos. Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios determinado y ocultos a ese grupo el resto de la base de datos. En este nivel se puede utilizar un modelo conceptual o un modelo lógico para especificar los esquemas. Nivel conceptual. Describe la estructura de toda la base de datos para un grupo determinado de usuarios mediante un esquema conceptual. Este esquema describe las entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones, ocultando los detalles de la estructura física de almacenamiento. La arquitectura de un sistema de gestión de base de datos podría describirse como las interfaces externas, que son medios para comunicarse con el sistema de gestión de base de datos en ambos sentidos, entrada y salida, explotar a todas sus funciones. También está el intérprete o procesador del lenguaje. La mayor parte de las operaciones se realizan mediante un lenguaje de base de datos. Existen lenguajes para definición de datos, manipulación de datos, para especificar aspectos de la seguridad y más. Optimizador de consultas. Realiza las optimizaciones de cada pregunta y escoge el plan de adaptación más eficiente para ejecutarlo. Motor de la base de datos. Realiza las operaciones requeridas para la base de datos, normalmente representado a alto nivel. Mecanismo de almacenamiento. Traduce las operaciones al lenguaje de bajo nivel para acceder a los datos. En algunas arquitecturas el mecanismo de almacenamiento está integrado en el motor de la base de datos.
Nivel conceptual. Describe la estructura de toda la base de datos para un grupo determinado de usuarios mediante un esquema conceptual. Este esquema describe las entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones, ocultando los detalles de las físicas de almacenamiento. Bueno, con eso sería todo. Muchas gracias por la atención y demás cosas.